Señor, por la palabra en esta mañana. Amado Dios de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos para que tú le des vida a tu palabra y ella se siembre en cada corazón, en cada mente, en cada vida en este lugar. Señor, declaramos que la sangre de Cristo garantiza la victoria, y en esta hora, justificados con la sangre de Jesús, atamos todo poder de las tinieblas, toda hueste espirituales de maldad en las regiones celestes. Declaramos que están atados, ligados, vencidos, los echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos que nuestros sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso. Amén. Hermanos, leamos primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron? Amén. Allí está en la pantalla. Dice así la escritura, habla el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a quién, como a espirituales, sino como a quién, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de los sentidos espirituales. El apóstol Pablo, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura, sino que se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia. Nosotros, según Cristo, ya somos espirituales porque hemos aceptado a Cristo y hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aunque el Señor nos considera espirituales porque ya tenemos su Espíritu, mas sin embargo hay una irresponsabilidad en nosotros como cristianos y no dejamos que Cristo crezca en nuestro interior. ¿Por qué? Porque todavía estamos aferrados a las costumbres de este mundo. Aunque venimos a la iglesia, ¿sí?, todavía no hemos madurado, todavía seguimos comportándonos común y corriente como cualquier mundano. Y así, esa es una etapa donde el cristiano experimenta esta inmadurez, pero a medida que deseamos la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pablo, que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para el crecimiento espiritual. Pero la iglesia de los Corintios era una iglesia muy carnal, muy terrenal. Por eso el apóstol Pablo les dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Es necesario crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al que tenga a su lado: hay que crecer espiritualmente. ¿Y qué es crecer espiritualmente? Es darle la libertad al Espíritu Santo, porque Él ya está en nosotros. Amén. Dígale al que tenga a su lado: ya tienes al Espíritu Santo. Miren que la iglesia de los Corintios era de las más carnales de la Biblia, pero Pablo les dice: ustedes están fornicando, están en adulterio, otros en enemistades, en pleitos, en iras, en contiendas, en celos.
pero por eso cuando los exhorta dice que el cuerpo que Dios les ha dado no es para la fornicación, sino que es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Amén. Miren que a pesar de que la iglesia de los Corintios era muy carnal, Pablo había discernido de que ellos tenían al Espíritu Santo. Entonces él les pide de que le den libertad al Espíritu Santo. Porque muchos cristianos, si los comparamos con una persona inconversa, se ven como que si no hubiese tenido ningún cambio. ¿Por qué? Porque ese cristiano está en un estado carnal y no le da la libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a obrar por la fuerza en nuestras vidas, aunque ya hay un contrato. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el compromiso de Dios para con nosotros es, ¿sabe qué es? ¿Cuál es? Salvarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos da tiempo para que le demos libertad al Espíritu Santo, pero según el plan de Dios y el pacto que ya hicimos con Dios, Él tiene que obrar en nuestras vidas. Y por eso es que llegan momentos en nuestras vidas donde Dios permite que nos sucedan situaciones adversas, porque ahí es donde Dios va a empezar a trillarnos, nos va a permitir que entremos en tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos darle libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un predicador, y él ya partió hace muchos años, el evangelista Gigi Ávila. Este evangelista Gigi Ávila era fisiculturista. Antes de él conocer a Cristo, él era fisiculturista y era un deportista en Puerto Rico muy reconocido, y tenía el cuerpo así bien pronunciado, ¿sí? Y era un olímpico, un deportista que participaba por las medallas olímpicas. Y él dice que le invitaban a que recibiera a Cristo y él lo rechazaba. Él, cada vez que le invitaban a que recibiera a Jesucristo, él lo rechazaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que él decía que él no necesitaba de Dios, que él estaba bien, porque tenía buena salud y porque ponía su confianza en su cuerpo atlético, ¿sí? Y él le decía a los que le predicaban que él creía en Dios a su manera. Pero resulta que Dios lo estaba llamando para que empezara a ejercer el ministerio según el plan de Dios. Porque Dios ya lo tenía predestinado para predicar la palabra de Dios, pero él, siendo un hombre natural, un hombre terrenal, impedía el que el Espíritu Santo obrara en su vida. Y dice que pasó el tiempo y llegó y le vino una enfermedad, hermanos. Y esa enfermedad le dio artritis y esa enfermedad lo tiró a la cama. Y su cuerpo musculoso y pronunciado desapareció. Y ya estando en esa condición, ¿sabe qué hizo? Ahí sí le dio libertad al Espíritu Santo. Porque cuando nos sentimos fuertes y jóvenes y tenemos buena estabilidad económica y aparentemente tenemos una buena vida, nos rehusamos al llamado del Señor, porque preferimos esta vida terrenal y le decimos a Dios: no tengo tiempo, ¿sí? Le decimos al Señor, cuando alguien nos invita a la iglesia, a decir: no, estoy trabajando, tengo mucho trabajo, muchas deudas, y rehusamos al llamado que Dios nos está haciendo a través de las personas. Porque ¿sabía usted que cada vez que una persona
rechaza el que le predique la palabra de Dios, está rechazando directamente a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, el que a ustedes los rechace, si alguno los rechaza a ustedes, me rechazan a mí. Por eso hay que atender al llamado del Señor. La iglesia de los Corintios ya se congregaban, ya habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no habían dispuesto sus corazones al ministerio, al llamado, a atender al llamado de Dios para servirle, porque Jesús nos mandó a ser discípulos. Entonces la iglesia de los Corintios estaba muy cómoda, viviendo enfocados más en la vida terrenal. Entonces cuando nos enfocamos a vivir más nuestra vida terrenal, el casarnos, el tener hijos y hacer riquezas para tener una vida terrenal en el área económica bien, que es bueno, pero es malo cuando tenemos esa clase de pensamientos y somos egoístas con Dios. Y resulta que este hermano Gigi Ávila ahí sí atendió al llamado del Señor y de una se entregó 100% a Dios y le dio la libertad al Espíritu Santo para crecer, y pudo crecer espiritualmente, y yo fui muy edificado a través de esos mensajes, a través de esas prédicas. El Señor me dio mucha bendición a través de esas prédicas, y me agrada escuchar esas prédicas del pastor evangelista Gigi Ávila, que él habla de Cristo viene pronto, el ministerio que Dios le dio de evangelismo, a traer a las multitudes a los pies de Cristo. Dígale al que tenga a su lado, atienda al llamado que Dios le está haciendo. Los tiempos son malos, hermanos. Y la iglesia de los Corintios no le daba la libertad al Espíritu Santo. Cuando no le damos la libertad al Espíritu Santo para que Cristo crezca, porque el apóstol Pablo decía, yo deseo que Cristo crezca en vosotros. O sea que Cristo está por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero no le damos espacio, no le damos la libertad. ¿Por qué? Porque ese espacio lo ocupamos y nos enfocamos en nuestra vida terrenal, ¿sí? En nuestra vida terrenal, y no le damos espacio a Él. Entonces nuestros sentidos espirituales no se van a ejercitar. ¿Por qué? Porque estamos todavía muy influenciados por la vida terrenal. Entonces vamos a desconocer, porque el creyente carnal, aunque tiene al Espíritu Santo, pero porque es carnal, no le da la libertad al Espíritu Santo, no puede discernir en lo espiritual. Y ese cristiano fácilmente es engañado. Fácilmente es engañado. Porque este cristiano, cuando llega el tiempo de las elecciones de la política, él vota por cierto candidato, y este es cristiano, pero es carnal, y este cristiano pone su confianza en el político que va a votar. Y dice, ay, este sí, nos va a sacar. Pero o sea, el creyente que es espiritual, él no pone su confianza en ese político. ¿Por qué? Porque el Señor en la Biblia nos advierte acerca del gobierno de los hombres, que es engaño. Aló, se fue el gozo. Hay gente que hasta se pelea. Usted se sube al taxi. Hoy en día hablar de política, eso es hasta peligroso. Por eso usted se sube al taxi y el taxista llega y le dice, ¿qué amigo? ¿Cómo va? ¿Qué calor, no? Y pone conversa. Y vea, tremenda la situación. ¿Usted por qué votó?
Ay, si usted le diga que usted votó por el candidato contrario al que él votó, inmediatamente se enoja. Pero ¿cómo es posible que usted haya oído ese forma? Porque es natural, es carnal esa persona. Y el cristiano que ponga su esperanza en la política es carnal. El espiritual, él lee las escrituras y sabe, se le viene a su mente la palabra donde Dios le dice al profeta, cuando el pueblo de Dios vio que todas las naciones tenían rey. Entonces ellos dijeron, ay, nosotros también queremos un rey. Entonces el profeta le dice al pueblo, ustedes ya tienen a un rey, a un Dios, el que creó el sol, la luna y las estrellas, es el rey de ustedes, es Dios mismo. Pero la gente decía, no, sí, pero nosotros queremos un rey. Como todas las naciones tienen un rey. Entonces el profeta se puso a llorar de tristeza y se fue y lloró en la presencia de Dios, como el pueblo desechaba a Dios. Y Dios le dice al profeta, no llores. Y haz lo que te dice el pueblo. Escógeles un rey, pero diles lo que este rey les va a hacer. Y esa lista usted la lee, hermano. Y eso es lo que hacen hoy en día todos estos reyes terrenales. Se lo dejo como tarea. Aló. Y Dios le da una lista, diles lo que este rey les va a hacer. Les va a quitar a sus hijos, se los va a mandar a la guerra. ¿Ya dónde ha visto que los hijos de los políticos son enviados al Catatumbo? Y los hijos del presidente, no, eso es peligroso nombrar el nombre del presidente. Y los hijos del presidente tal envió a sus hijos al Catatumbo, al Cauca, al frente de batalla. No. ¿Qué hijos escogen ellos? ¿Qué hijos? ¿De quién? De nosotros. Y esa es la advertencia que Dios le dice al profeta. Escribe lo que el rey les va a hacer. Les va a quitar a sus hijos y se los va a enviar a la guerra. Les va a quitar a sus hijas y las va a tomar como concubinas. Les va a poner impuestos. No, si esa lista usted queda aburrido, ¿no? Porque no te han desechado a ti, me han desechado y me han dejado a mí. Entonces el cristiano que hoy en día ande esperanzado, este sí va a traer el cambio, es un cristiano. Diga la palabra, carnal. Y este cristiano que es carnal está contristando al Espíritu Santo porque no va a poder discernir. ¿Y qué pasa cuando por quien votó no cumplió? Eso es muy difícil. Empiezan a malallar, empiezan a quejarse. Mucho. Y empiezan a quejarse. ¿Y por qué quedan si la Biblia ya lo había advertido? Eso uno se extraña. ¿Y cómo el cristiano, si en la Biblia está escrito lo que va a pasar con estos políticos, con estos gobernantes terrenales?
no va a haber reinado justo en la tierra, solamente el de Cristo, porque Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años sobre la tierra, y ese será el reinado justo del Mesías. Entonces, podemos ir a ejercer el voto, pero hágalo por deporte. Pero no ponga su corazón y su confianza en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuánto dan este fuerte aplauso? Entonces, ese es el cristiano natural, el cristiano carnal. El cristiano carnal, háblele de política y se emociona, háblele del deporte y se emociona. Pero háblele de las cosas de Dios, le da pereza, le da sueño. Porque está más interesado en lo terrenal que en lo espiritual. Se fue el gozo. Entonces, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu De Dios. porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal, el cristiano carnal, es similar al hombre natural, o sea, se ven igualitos. Porque el cristiano que es carnal, cuando le hablan de las cosas espirituales, no las entiende. ¿Por qué no las entiende? Porque no está dispuesto a obedecer a Dios. Está más dispuesto a hacer sus planes terrenales, a vivir su vida terrenal. Entonces, por eso se contrista el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a traer revelación. ¿Sabe cuándo trae revelación el Espíritu Santo? Cuando inclinamos el oído, cuando estamos con hambre de Dios, con un deseo por conocer las cosas de Dios, los secretos de Dios. Inclinar el oído. Entonces, el tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas. Entonces, por eso es engañado fácilmente. Por eso si usted vota y pone su confianza en ese político, va a ser engañado. Sea de cualquier bando, todos son iguales. ¿Y usted qué es? ¿Usted es de derecha? No, usted responda, yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a que tenga a su lado, soy de Cristo. Todos son lo mismo. Y si supiera ellos, cuando están allí ¿cómo se le llama ese lugar donde ellos se reúnen? Congreso. En el Congreso, usted lo ve ahí que tal fulano, que es mentiroso, ladrón. Y cuando ya no están transmitiendo, todos se reúnen a tomar café juntos. Porque ellos están allí es por la avaricia, la fama, buscar la fama. Por 53 mensuales. Y todos van a engañar y todos van a estafar. Porque cuando ganan los de un lado, ellos se van y hacen que los ricos sean más ricos. Y cuando se van para el otro lado es lo mismo.
Si no le suben a una cosa, le suben a otra. Y en fin, el que termina siendo más afectados son los pobres. Aló, se fue el gozo. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. Amén. Porque ya la Biblia dice que ya nosotros somos escogidos por Dios y ya venimos a ser parte no de este mundo, sino del reino de Dios. ¿Cuánto dan ese fuerte aplauso? Entonces, este cristiano que es carnal es engañado fácilmente. Por eso está en la iglesia y en la iglesia lo engañan. Es robado, es engañado, es saqueado, es despojado. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento, no sabe discernir entre las cosas de Dios y de las cosas que no son de Dios. Mire, en Hechos 28:1, el apóstol Pablo naufragaron, la nave se rompió y llegaron a una isla llamada Malta y salieron los naturales, quiere decir los que habitaban en esa isla. Y mientras que Pablo buscaban leña, algo así para hacer fuego, una serpiente llegó y se le prendió y lo mordió. Entonces los naturales, mire la falta de discernimiento. Entonces los naturales dijeron, ay, porque Pablo estaba preso. Entonces los naturales dijeron, ay, este hombre aún, por sus maldades, aún es perseguido, tanto así que esta serpiente le ha mordido. Pero estaban esperando que Pablo cayese muerto, hinchado. Pero dicen las escrituras que Pablo sacudió su brazo y cayó la serpiente. Y Pablo, pasaron los 10, 20 minutos, una hora, y ellos vieron que Pablo, porque Dios lo guardó. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que si bebiéremos cosa mortífera no os hará daño, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero lo consideraron como un gran criminal, la falta de discernimiento. Y Pablo era criminal, no, era un hombre de Dios. Y después, como vieron de que no cayó muerto, lo consideraron como un Dios. Y esa es la falta de discernimiento que tiene el cristiano carnal. No puede discernir entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso el cristiano es estafado. Ay, pastor, vea, fíjense que me robaron. ¿Y cómo así? ¿Cómo le robaron? No, aquí llegó una persona bien vestido con una Biblia en la mano, y yo inmediatamente le abrí la puerta. Y dije, no, no haga eso, hermano. ¿Y qué pasó? No, me dijo que firmara aquí. Me robó. Ay, pero es que parecía tan de Dios. El Señor que dice, no te dejes llevar. ¿Por qué? Por la apariencia. Y hay hermanos que me llaman ya cuando los estafaron. Pastor, necesito que ore por mí. ¿Qué pasó? Me robaron, me estafaron. ¿Y cómo? ¿Y por qué no llamó? Claro, porque eso tan bueno, no hace falta mucho discernimiento para descubrir al engañador. Cuando usted vea que le están prometiendo un poco de cosas y con bajo costo, ya sospeche de eso. ¿Cuántos dicen amén? Ya les sospeche de eso.
Yo por lógica ya cuando de entrada me empiezan que vea que esto aquí, que por aquí, que meta por aquí, Un día iba a un centro comercial y una joven y ponen modelos. Entonces la joven, ay, venga joven. Y me empezó a hablar ahí, a hablar, y yo ya, y cuando ya reaccioné, tenía el lapicero ya firmado. Y el Señor me dijo, oiga, ¿qué le pasa? Claro, la muchacha me había enredado, y ya iba a firmar. Me iba a meter en una deuda loca allí. Y reaccioné y dije, no. Pero venga, amor. Y usa modelos. ¿Y qué nos advierte Dios a través de Salomón? Que no nos dejemos atrapar por la hermosura. Por eso ya cuando voy y me llaman a modelos, venga, negro querido. Sigo derecho y le digo, no, gracias. Y se enoja. Nada es el engaño. Porque usted ya iba a firmar. Entonces, el discernimiento, tener los sentidos ejercitados. Entonces, el cristiano carnal se deja deslumbrar por las lucecitas, se deja engañar por la apariencia, pero la Biblia nos dice que no nos dejemos engañar de las palabras, porque todo hombre es mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Hay un gobierno terrenal que está impactando al mundo y es la misericordia de Dios que Dios tuvo con esa nación. Y Dios puede hacerlo con nuestra nación. Pero eso no depende de ningún hombre, eso depende de Dios. Amén. Porque cuando Dios, hermanos, Dios tuvo misericordia de esa nación. Porque este presidente cuenta que los pandilleros se habían apoderado de esa nación. Y una anciana que vendía dulces, estos pandilleros le cobraban vacuna. Y ella vendía dulces, esas bananitas dulces, para poder comer. Y dice este presidente que cuando los pandilleros fueron a cobrarle, ella no pudo cobrar, ¿sabe qué hicieron? Le cortaron las manos, se las mocharon. Por eso estos que ya están presos le ruegan al presidente que los deje libres, que les dé otra oportunidad. No, Señor. Pero él les dice la verdad, tienen una oportunidad con Dios. Busquen a Dios. Así es. Pero ustedes cometieron un delito y lo tienen que pagar. ¿Cómo es posible que a esta anciana le mochen las manos? La anciana quedó sin manos. Porque esos pandilleros están influenciados por demonios. Entre ellos mataban a sus mismas mamás, a sus hermanos, esa gente totalmente endemoniada. Entonces Dios puede tener misericordia de alguna nación. ¿Cuántos dicen? Amén. Denle ese aplauso al Rey de Reyes. Porque humanamente quisiéramos tener un gobernante así. Pero todo el que se levanta con buenas intenciones, allá una vez dentro es corrompido. Así es. Porque hoy en día los gobiernos son una mafia.
Está transmitiendo en vivo, hermano. Me mandan acá el furgón. No, pero ellos saben que es verdad. El que entra ya con buenas intenciones, ellos ahorita están en campaña y en prometiendo el cielo, La tierra. pero ellos tienen jefes. Ellos ¿saben qué le dicen los jefes? Vea, díganle lo que quiera al pueblo. Lo importante es captar votos. Díganle que usted va a solucionar el problema. Díganle eso. Pero una vez que ganan, ya ellos no pueden cumplir lo que prometieron. ¿Por qué? Porque los intereses, ellos se deben a quien los colocaron ahí. Así es. Y si quiere hacer lo que prometieron, son ejecutados. Esa es la realidad de la política. Así que no poner la confianza en los hombres, porque los hombres son mentirosos. Lo que pasó en esa nación, que ese gobernante, ese presidente está gobernando con justicia, eso solamente lo pudo hacer Dios, porque ningún hombre puede hacer eso, solamente si no es concedido desde el cielo. Por eso Dios es el Todopoderoso. Por eso debemos de unirnos en oración por nuestra nación, para que Dios nos libre del engaño, de la ceguera y de la sordera, la ceguera espiritual. Porque Dios nos ve como carnales y haciendo la fila y vos por qué va y ay, si ese es bueno, ese tiene cara de bueno. Y el Señor nos mira y dice, bueno, y estos no son mis hijos. Y están poniendo mal la confianza en un mentiroso. Y eso hace, ¿sabe qué causa eso? Que la ceguera y la sordera espiritual sea más evidente. Porque el que no cree en la verdad, Dios le da un poder engañoso para que crea en la mentira. Y ese es cristiano, pero está totalmente cegado. Y está totalmente convencido que por quien el que él va a votar, lo va a sacar. Y usted va a ver el nivel de ceguera y de sordera espiritual. Pero aquellos que han madurado son aquellos que ya no ponen su esperanza en las cosas de este mundo. Son aquellos que han levantado su mirada y la tienen puesta en la ciudad que está en el cielo. Amén. Abraham, Hebreos capítulo 11 dice que Abraham, habiéndole Dios dado toda la tierra, porque Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos y mira, toda la tierra que alcancen a ver tus ojos, te la daré. Mas sin embargo, él no puso su confianza en las cosas de la tierra, porque dicen las escrituras que tenía puesta la mirada en una ciudad que está allá arriba en los cielos. ¿Cuántos vamos a estar en esa ciudad? Allá arriba en los cielos. Señales para el cielo, dígale, ese es mi lugar, ese es mi lugar. Jesús dijo, me iré pues a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es nuestro aplauso al Rey de Reyes. Dígale a que tenga a su lado, Dios está preparando morada para ti allá. El Señor está organizando allá con los ángeles. Aquí es para Lucrecia, este cuarto es para Lucrecia, esta casa es para Lucrecia. Pónganme el piso en oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién se llama Lucrecia? Una confirmación de que va a estar allá. Rosa, Marta, María, Lupe, gloria a Dios. Jesús lo dijo, me iré pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre
muchas moradas. En Apocalipsis están las medidas de esa ciudad. Y sabe, un matemático hizo la cuenta y en esa ciudad puede caber la población mundial como 7 veces. Hay mucho espacio. Por eso el apóstol Pablo dice: si sois pues de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que en lo político ya el Señor nos habló claro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que tenga a su lado: ya lo entendió, hermano. Y ¿cómo ejercitamos? No vamos a poder ejercitar los sentidos si seguimos todavía aferrados a las cosas terrenales. Y también nos habla de las tradiciones. Gálatas 4:10. Aquí se le va a ir el gozo a más de uno. Decía el pastor evangelista Gigi Ávila, eso se me pegó ese dicho de sonría si puede. Él predica y cada vez dice: sonríase si puede. Mire, Gálatas capítulo 4:10, otra característica del cristiano carnal. Dice, ¿qué dice? ¿Guardáis qué? Los días, ¿guardáis qué? Los tiempos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pare ahí. El cristiano carnal guarda las tradiciones y las costumbres de la tierra. Porque el que ha aceptado a Cristo, ya para nosotros que hemos aceptado a Cristo, ya somos considerados eternos. Y ya para nosotros Dios ya no nos considera terrenales, sino espirituales y ciudadanos del reino, y nos considera ya eternos. O sea, ya para nosotros ya no existe calendario. Cantitas. Y es verdad, no existe candelaré. Somos colombianos, pero ya no se le meta mucho, porque ya somos de otra ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen? O sea, ya no, mire, ya el creyente que ha nacido de nuevo, que tiene un crecimiento, una madurez, él ya no se fija en el calendario. ¿Me explico? Porque ya no hay años. ¿Aló? Ese cristiano que usted escucha que dice: llegó septiembre, se siente que viene diciembre. Véalo ahí, Gálatas 4:10. Es el cristiano que sale corriendo al centro, que porque llega la fecha tal y se desespera por ir a comprar. Gálatas 4:10. Ese cristiano es el que sigue aferrado a las costumbres terrenales. Lo está diciendo Pablo en Gálatas 4:10. Aquí se está refiriendo es que ustedes están guardando las costumbres terrenales. Llega septiembre, ay, ¿es el mes de qué? A comprar flores y chocolates. La Biblia le llama a eso que si esto es terrenal. Y la esposa cristiana que se enoje, si el esposo no le dio chocolate o una flor ese día, le da el reclamo: vea. ¿Y usted qué? ¿Y él qué?
porque ese día ella sale a la calle y ve que están vendiendo flores, ramos y dice, ay, es septiembre, el mes de tal. Eso es carnal. Y si usted como cristiano, como cristiana, se enoja porque no le dieron ese día chocolate o una flor y manda al esposo a dormir allá en el sofá, eso es carnal. Se fija que se fue el gozo. Sonríase si puede. Aquí está diciendo que nosotros ya no tenemos que celebrar esas fechas. Porque ¿cuántos somos del cielo? Levanten la mano. Bueno, usted ya eso quedó atrás. Eso es una carga. Porque a veces no hay plata. ¿Aló? Imagínate, haga la cuenta, 8 hijos. ¿Cuántos pares de zapatillas tienen que comprarle a esos 8 hijos? ¿8 pares? ¿O mínimo cuántos pares? Tiador, esos muchachos nadie le van a traer. Eso me había convertido en una carga. Cada vez que llegaba la fecha, ustedes no hacían la cuenta, bueno, escoja. Ay, yo quiero esa, pero no, perdía un solo par, ¿no? Y ya se enojaba, que tenía que ser 2 pares. Entonces, no les gusta eso. Cuando usted lleva a sus hijos a comprar, a ellos no les gusta lo que tenga etiqueta roja ahí. El descuento. Nótese, las esposas y los hijos, cuando usted las lleva al centro comercial a comprar, a ellos no les gustan las cosas que están en promoción. Uno los va guiando, vengamos acá, mirá. Mira, está bonito, ¿no? Está bonito, y entonces ellos, sí, pero no quiero este. El de temporada. Y eso se vuelve una carga. Y miren, tanto así que las mismas personas, llega el día de la madre, el día del padre. ¿Saben qué están diciendo hoy en día las mismas madres y los mismos padres? Y no son creyentes. ¿Saben qué dicen? Esto se volvió puro comercio. Porque el hijo le regala a la mamá, le regaló la lavadora para que siga lavando. En vez de regalarle un viaje, váyanse con el cucho para San Andrés. Aló, es que una plancha, una olla picadora. Son regalos crueles para las madres. Porque le están dando a entender, sigue cocinando, sigue lavando, sigue planchando. Mejor regálele un viaje a Aruba, a Cancún, a París. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya las madres dicen, a mí no me van a venir a traer su joya y su plato y licuadora. Es más, no me traigan nada, porque al fin ustedes siguen con esa grosería. Que el muchacho regala y después grosero. Pero el mejor regalo que le puede dar un padre o una madre es el respeto, la obediencia, la honra. ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al Rey de Reyes? Así que Gálatas, el cristiano carnal guarda los años. ¡Ay, llegó diciembre! ¡Ay, llegó septiembre! ¡Ay, llegó el mes de tal! ¡Ay, llegó! Y todo lo ve corriendo para allá. Y esa es un desgaste que él tiene y contrista al Espíritu Santo. Porque todas esas celebraciones
lo ocupan y le roban el espacio que es de Dios. Y por eso no crece, porque se dedica a lo terrenal. Pero, ¿qué hizo Dios en este pastor, en este fisiculturista? Dios, por su compromiso de salvarnos, Él llega al tiempo donde dice, bueno, ya no más. ¡Pum! Lo tiró a la cama. Y así muchos de nosotros, es la única manera que prestamos atención a Dios. Pero Dios no espera a que lleguemos a esa situación. Dios espera que voluntariamente le digamos, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces este cristiano va a empezar a venir a hacer el discipulado, va a empezar a servirle a Dios y va a empezar a poner más su mirada en las cosas celestiales. Amén. Amén. Entonces, Hebreos 5:13 al 14 dice las escrituras. ¿Cuántos llegaron? Hebreos, rápidamente ya vamos a acabar. Hebreos 5:13 al 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los cristianos que ya ese desgaste, porque mire, el ponerse a ir a comprar flores en septiembre, a comprar chocolate, el 24 de la compra ahí, todo ese enredo, hermano, que usted se desgasta física, emocional, porque llegan muchas, ay, a uno me gustó, y económicamente, y queda enredado. Eso es un desgaste. Y le sale más económico. ¿Cuántos dicen amén? Más bien eso lo ahorra para la casa. Entonces ese es el propósito del enemigo: enredar a la gente, enredar al cristiano, enredarlo en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque él no quiere, el enemigo no quiere que el cristiano se ocupe en lo que se tiene que ocupar. Entonces, cuando usted deja todo eso terrenal a un lado, va a tener tiempo para meterse en las cosas de Dios y va a empezar a discernir, que sus ojos espirituales empiezan a ser abiertos. ¿Sabes qué es tener? Porque habla de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el tacto, ¿qué más? El gusto. Y aquí la Biblia se refiere a los sentidos espirituales. El ojo. ¿Sabe cómo Jesús veía a la gente? ¿Cómo la veía a la gente? Jesús, con sus ojos espirituales. ¿Saben cómo los veía? Muertos. Porque el espiritual ve el final. ¿Cómo veía Jesús las casas? ¿Saben cómo las veía? Destruidas. Por eso Jesús, ¿qué les dijo? Dejen que los muertos. Tenía sus ojos espirituales abiertos. Porque dijo, no quedará piedra sobre piedra. Tenía sus ojos. ¿Y sabe cómo ve Dios esta tierra? La ve destruida.
el que ha alcanzado madurez empieza a ver la gente muerta. A él no le deslumbran los grandes edificios. Cuando usted se va a esos barrios de estrato 8, 10 y ve esas mansiones, ¿qué hace el carnal? ¿Qué hace el carnal? Esta es la casa que me merezco. Pero ¿sabe qué hace el espiritual? El espiritual no le deslumbra esa casa. El espiritual, ¿sabe cómo ve esa casa, esa mansión? ¿Sabe cómo la ve? Destruida. Porque el espiritual, sus ojos son abiertos, sus oídos son abiertos, y él ve la gente muerta, y como los ve muertos, por eso empieza a predicarles. Yo en mis inicios me iba a trabajar siendo cristiano a las 5 de la mañana, entonces yo madrugaba mucho para irme sentado en el bus, porque el trayecto de la casa al trabajo era de 1:30. Entonces yo me iba a madrugada y cogía el bus donde empezaba la ruta. Pues lo cogía vacío. Y decía, mira, le tengo 1:30 para dormir. Entonces la costumbre mía era irme, ya siendo cristiano, me pegaba ese sueño y llegaba, cuando ya llegaba el bus a donde trabajaba, ya había dormido 1:20 minutos, y esa era la rutina. Y un día estaba durmiendo y sentía que el bus estaba lleno, pero estaba como entre dormido, y el Señor me mostró ese bus y me mostró a mí mismo en ese bus y la gente que estaba en ese bus. ¿Y sabe cómo me mostró a la gente que estaba en ese bus? Sus cuerpos no tenían, eran calaveras, pero que se movían. Y veía al conductor que era una calavera que conducía y decía, para atrás, para atrás. Y que ellos hablaban, pero así. Y todos estaban hablando allí, sus esqueletos. Y el único que tenía carne era yo, pero estaba dormido. ¿Y sabe qué me estaba diciendo el Señor allí? Esta gente está muerta en sus delitos y pecados. Tú estás vivo, pero estás dormido. ¿Sabe cuál era el mensaje? Que me levantara, que no cogiera el bus para que a dormir allí sentado, sino que predicara la palabra de Dios. Así que el otro día, atendiendo al llamado de Dios, y ay, qué vergüenza, porque el Señor me dijo, dormido. Madrugué a la misma hora, y ¿sabe qué me dijo el Señor? No se va a sentar, se va a ir parado, porque todo el trayecto va a predicar mi palabra a esta gente que está muerta en sus delitos y pecados. Así que yo me monté en el bus, estaba vacío, y el chofer sí me miraba, y como quien dice, bueno, ¿y por qué no se sienta? Porque ya había recibido una orden, hermanos, y esperé que el bus se llenara y empecé a predicar la palabra de Dios. Empecé a compartir la palabra de Dios. O sea que en todo el trayecto, dígale al que tenga a su lado, predique de Cristo, usted que está vivo, usted que está vivo, predique de Cristo, predique el mensaje de vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuánto dan ese aplauso al Rey de Reyes? Así que, hermanos,
Cristo nos está llamando a discernir en el campo espiritual, porque vienen tiempos difíciles. Coloquémonos en pie, démosle gracias al Señor. Den ese aplauso al Rey de Reyes. Vamos a orar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Leslie. ¿Ya? ¿Leslie? Leslie. ¿Ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres aceptarlo en esta hora? Ven acá adelante, vamos a orar por ella. Los que hayan venido hoy por primera vez, que no hayan aceptado a Cristo, ya quédense ahí, vean una predicadora. Alguien que no haya aceptado a Cristo Jesús puede pasar acá adelante. Cierre sus ojos, vamos a orar por ella. Padre de la gloria, colocamos delante de tu presencia a esta joven que ha venido hoy por primera vez, Señor. Ella quiere aceptarte en esta hora. Repite con nosotros, di: Señor Jesús, en esta mañana yo entrego, abro mi corazón a ti, Señor Jesús. Entra en mí y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Levanta las manos, Señor. Oremos la iglesia por ella. Padre de la gloria, colocamos delante de tu presencia esta alma. Gracias, Señor, porque ella ha escuchado tu palabra y ha recibido tu mensaje, Señor. Porque tú la has llamado en esta mañana, Dios de la gloria, y la levantaste de su lecho para venir a recibirte en este día, porque es un día muy especial para ella, porque te ha aceptado como Señor y Salvador. Por eso la cubrimos con tu sangre preciosa. Y en esta hora, Dios de la gloria, declaramos que toda obra de las tinieblas ha sido deshecha y destruida en su vida, porque hoy ha nacido una nueva vida en el nombre de Jesús, una nueva creyente en el nombre de Jesús. Por eso oramos para que tú la llenes de tu Espíritu Santo. Oramos para que ella reciba al Espíritu Santo en esta mañana. Recibe al Espíritu Santo y la gracia de Dios sea sobre ella. Padre de la gloria, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu palabra en esta hora. Atendemos a tu llamado, Señor. Dígale al Señor: yo atiendo a tu llamado, Señor. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, adora al Señor en esta hora. Levanta las manos y adora al Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti. Hemos descuidado al Señor. Fallado, Tu presencia es cuidado, me limpia todo lo que hay en mí. Levanta las manos, dile: Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sé que he fallado, tu presencia es cuidado, me limpia todo lo que hay en mí.
en nuestras vidas. Tú ya tienes al Espíritu Santo, hermano y hermana. Deja que Él se manifieste en tu vida. Deja que Él te guíe, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ejercitar estos sentidos espirituales para poder ver la realidad, para poder escuchar la voz de Dios, para poder palpar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para poder gustar de la riqueza de Dios, de la sabiduría de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.